Una noticia de último momento. Así es, y llega desde Estados Unidos. Carlos Gutiérrez tiene un importante antecedente que entregarnos a partir del caso de Fernanda Maciel. ¿Cuál es ese antecedente? Lo compartimos con ustedes a la vuelta de esta pausa. Regresamos de inmediato. No, perdón. Carlos, hola. Vamos de inmediato con él. Vamos al tiro a Estados Unidos. ¿Para qué vamos a esperar? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Ahí está Carlos. Hola, Chile. Hola, Carlos. Disculpa, Carlos, estaba mandando comerciales. Nada que ver, estamos al tiro contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de Fernanda Maciel? ¿Cuál es ese importante antecedente? ¿Tiene que ver con esta máquina de última tecnología? Sí, hola, buenos días a todos, por supuesto, hola Chile. Tengo dos grandes noticias, acabo de hablar también con la familia y se las acabo de comunicar hace un par de minutos atrás. Primero que todo, una de las empresas que estaba conversando acá en Estados Unidos para conseguir el equipamiento accedió a trabajar con nosotros. La empresa se llama GSSI. Y tiene su representación en Latinoamérica por Geodetection South America. Ellos accedieron a facilitarnos todos los equipos y los técnicos de manera gratuita para poder trabajar en este caso. ¿Gratis? Me acabo de conseguir todos los equipos gratis. Espectacular, Carlos, qué buena noticia. Muy bien. Tremendo. Oye, sobre todo teniendo en cuenta que lo que habíamos hablado contigo y también con Pedro, el abogado de Paola Correa, era que los servicios de estas máquinas más los operadores era como alrededor de 900, 1 millón de pesos diarios. O sea, es una tremenda noticia y un alivio para la familia. Así es, esos son los equipos que cuentan en Chile. Estos son equipos de última tecnología que se usan acá en Estados Unidos y son este fabricante GSSI y su representante en Latinoamérica, que es Geodetection South America. Ellos tienen estos equipos que son utilizados en casos forenses actualmente. Se han utilizado mucho acá en Estados Unidos y en otros países en Latinoamérica y se han detectado con mucho éxito algunas fosas clandestinas en diferentes países como te digo, de acá, en diferentes casos acá en Estados Unidos. Entonces ellos desde el año 1970 se han especializado también, aparte por supuesto de la minería y la construcción, en trabajar en el área forense. Ellos son los únicos en el mundo que hacen esto, así que son equipos de última tecnología. Me imagino la alegría con que recibió esta información Paola Correa, su abogado, toda la familia de Fernanda Maciel. Sabemos que la segunda noticia que nos tiene que comunicar es más impactante aún. Estamos nerviosos porque queremos que nos cuentes, pero también te queremos decir que durante el día de ayer, para hacernos una idea de qué fue lo que pasó ese 10 de febrero con Fernanda Maciel, hicimos una reconstitución de sus últimas 24 horas. ¿Qué pasó ese 9 de febrero? ¿Con quién se juntó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Cuáles son los testimonios de todas las personas que se vieron involucradas con Fernanda Maciel en las 24 horas previas? Carlos, antes de recibir esta segunda importante revelación en su caso, queremos invitaros a revisar esta clave cronología. Paola me llama y yo no alcancé a contestarle, y a los minutos me llama el cuñado de Paola y me dice: Luis, ¿y la Fernanda está en la casa? Y me dice: no. La necesito mucho, era muy buena amiga ella, muy simpática, buena amiga, la extraño demasiado. Y la mamá tenía almuerzo preparado. Para contarles esta historia es necesario retroceder al 9 de febrero. Son 4 relatos, 4 testimonios que nos ayudarán a comprender las 24 horas antes del extravío de Fernanda Maciel. Es esta quizás una de las últimas imágenes que muestran a Fernanda Maciel, registro en blanco y negro que hace pensar a su familia sobre el paradero de Maciel. Hoy las pericias se enfocan en la bodega. Viernes, Fernanda se encuentra junto a Petersen, su pareja. Están terminando de construir un radier y a lo que terminan, ella y él se dirigen a la casa de la abuela de Maciel. Allí fue dejada pasada las 17 horas. Y es que sería el cumpleaños de su hermana el motivo de una junta familiar. Luis sigue su curso, va rumbo a trabajar. Eran las 6 de la tarde. Yo el día anterior había estado con ella. Ya. El día viernes. ¿La noche anterior? No, pues no en la noche, el día. Viernes el día. Ya. Estuvo conmigo en mi casa porque estuvimos haciendo un radier.
que fue en un dormitorio para cambiar un piso de madera, y después ella me dijo, yo terminé, me fui a trabajar. Fernanda le dije, ¿te voy a dejar a tu casa o te voy a dejar, a dónde te voy a dejar? Me dijo, no, anda a dejarme donde la abuelita por parte de papá. Yo la dejé ahí, incluso, porque era el cumpleaños de la hermana, incluso me recibió la abuelita, estaba la tía, todo eso, yo me bajé del auto, y eso fue lo único, la última vez que yo vi a Fernanda. Las horas pasan y el día viernes se va encontrando con el ocaso. Fernanda estaría en el cumpleaños de su hermana en casa de su abuela, la que se ubica a unos 15 minutos de su domicilio. Allí pasaría lo que hoy serían los últimos momentos familiares. Hay reserva en la carpeta, sin perjuicio de ello. La mamá lo ha señalado, el día anterior ella fue a la celebración del cumpleaños de su hermana. Tenemos el registro de eso, tenemos el registro del regreso de eso a su casa. Sábado 10 de la mañana, comenzaba un nuevo día. La agenda de Maciel parecía estar copada de actividades. La jornada estaría marcada por la salida con un amigo, con el que se habría ido a arreglar las uñas. Cita que terminaría con su vuelta a casa. Allí la esperaría su mamá con un plato de porotos. Su estado de embarazo la habría tenido con antojos, y es que según el relato, Paola la llamó para almorzar. Sería en ese entonces donde una supuesta pelea entre ella y su mamá tendría lugar en esta historia. Un supuesto cruce de palabras habría provocado un momento de tensión entre ellas, que luego culminaría con una reflexión que hasta el día de hoy marca a Paola. Ella fue quien la vio cruzar por última vez la puerta de su casa. Tenemos la salida del día de la desaparición de su casa a hacerse la uña específicamente. La trasladó un vecino, luego se va a comprar comida rápida, regresa a su casa, almuerza y alrededor de las 5 de la tarde ella sale, digamos, de las horas que hay en los registros de las cámaras. Dentro del trayecto de las uñas pasan a comprar comida rápida y luego regresan a la casa. Y eso ocurre más o menos tipín 2 de la tarde, una cosa así. Luego de ello, la mamá tenía almuerzo preparado y bueno, ella lo ha declarado con mayor detalle porque ella vivió ese momento y y ella lo ha relatado con más precisión. Todo lo anterior se investiga, todo lo anterior se han pedido declaración y todo lo demás. Terminó de almorzar, que estaba con la mamá, terminó de almorzar, se paró y se fue. Se demoraba en arreglarse y había que esperarla en la mesa para cenar a ella. O de repente se sentaba a medio arreglar nomás y después terminaba de arreglarse. Yo tengo un cuadro en mi living donde tengo una foto de la Fer, que todo el día mantengo una velita encendida, pero no porque yo crea que ella no está, sino que para mí representa la esperanza de volver a encontrarme con ella. 16:55 y se registraría una llamada. Es Petersen. Hablarían escuetos 3 minutos. Mientras él se encontraba trabajando, lograrían comunicarse. Sin embargo, la conversación no pasaría más allá del hola, ¿cómo estás? Las horas pasan, son las 20 horas. Luis vuelve a marcar sin lograr contacto alguno. Y es que hace tan solo 2 horas atrás, Fernanda habría salido de su casa rumbo a la bodega, faltando a su trabajo. El día sábado, yo la llamé el día sábado. ¿En la mañana? Yo la llamé como a las 8 de la noche, más o menos fue. Después de que hablaron 5 para las 5, tipo 8 tú la llamas. La llamé y no me contestó, pero yo pensé que tenía problemas con el teléfono porque lo cargaba, lo descargaba. Y ahí la llamada no me contestó. Entonces yo ahí dije ya no me contestó y dije voy a darme un tiempo y yo salí. ¿Con quién saliste? Yo me junté con unos amigos, una pareja de amigos. Y el día domingo me entero porque me llama la Paola, me llama y yo no alcancé a contestarle. Y a los minutos me llama el cuñado de Paola y me dice, Luis, ¿y la Fernanda está en la casa? Y me dice no. Existen algunos videos que nos permiten establecer que ella queda alrededor de o cerca de este lugar denominado La Bodega. Por eso tiene tanto interés el seguir con la experiencia ahí hasta que nosotros tengamos la certeza de que se haga lo pertinente y nos deje tranquilo como familia.
Testimonios incógnitos también se han sumado para aportar datos y de esa forma esclarecer una desaparición que lleva más de 15 meses en curso. Han sido los propios amigos quienes han salido en la defensa de Fer. Son ellos quienes han dado fe y a su vez entregado hipótesis de lo que podría haber pasado con Maciel. Lo que pasó con Fernanda, me da mucha pena el caminar estas calles pidiendo justicia por ella, por su hija. Mucha pena, mucha nostalgia, el saber que hablan tantas cosas que no son verdades. Era muy buena amiga ella, muy simpática, buena amiga, la extraño demasiado. Por hoy los ojos están puestos en la bodega. Ha sido la misma familia quien ha pedido volver a indagar en el sitio. Serían las diligencias de la fiscal lo que estaría dejando inconforme a Paola. Mientras tanto, se encuentran a la espera de maquinaria que permita buscar con minuciosidad el rastro de Fernanda Maciel, desaparecida durante la tarde del 10 de febrero. Para poder entender qué pasó con Fernanda Maciel, resulta crucial poder reconstruir sus últimas 24 horas, como por ejemplo a partir del relato de Luis Petersen, su pareja, que habla por última vez con ella el día sábado 10 de febrero, 5 minutos antes de las 5 de la tarde. Hablan tan solo 3 minutos y posteriormente, cuando él vuelve a marcar el teléfono de Fernanda Maciel a eso de las 8 de la noche de ese 10 de febrero, ya el teléfono de Fernanda Maciel no funciona, claro, no contesta. Y es súper importante esta reconstrucción que acabamos de hacer porque nos permite ir situando a las distintas personas en torno a Fernanda Maciel en distintos contextos. En el caso puntual de Luis, en un cajero en Bilbao con Pedro de Valdivia y además viendo qué fue lo que hablaron cada una de esas personas, Claudio Rojas. Respecto de la nota que acabamos de observar de Patricia Flores, ¿por qué es tan importante volver a rearmar o a reconstituir esas 24 horas? Bueno, desde cualquier tipo de lógica, ustedes saben que en los procesos judiciales siempre se efectúan a veces las reconstituciones de escena. Las reconstituciones de escenas tienen la gracia de poder permitirle al tribunal tomar conocimiento de qué fue lo que realmente hizo cada persona en cada minuto en el sitio del suceso. En este caso concreto, es súper importante porque dentro de los 10 potenciales individuos que tenían alguna vinculación directa a la desaparición de Fernanda, por lo menos podemos ir descartando a varios porque por su posicionamiento y por hechos comprobables podemos saber que no tuvieron directa relación o por lo menos no estuvieron en el sitio del suceso, donde eventualmente se está investigando. Por otro lado, también tenemos gente que directamente sabemos que sí estuvo ahí. Y esas personas son las que en su momento tienen que explicarnos qué era lo que ocurría y qué estaban haciendo en ese justo momento, a esa hora, en ese lugar. Por eso lo primero que hacen las policías, Carlos, es tratar de reconstruir las últimas 24 horas de la persona desaparecida o en este caso secuestrada, desde tu experiencia. En el área forense existen dos cosas, como muy bien lo decía el abogado de ahí, que es la reconstitución de la escena, que es parte y se realiza con las partes, tanto con los imputados, la fiscalía, la defensoría, etcétera, y se va al lugar con el sospechoso o el imputado. En el caso forense existe la especialización y la especialidad que se llama reconstrucción forense y se utiliza en base a las evidencias que se tienen y se va reconstruyendo el lugar sin necesidad, por supuesto, de tener el imputado, pero sí se utiliza la evidencia tanto física como evidencia testimonial, ya sea declaraciones por testigos, imputados, pero además se utiliza la evidencia física. Entonces, ahí se van comprobando si realmente pudo haber ocurrido lo que hizo el sospechoso o la víctima o el testigo, o se descarta esa declaración de plano y ya no pasa a no ser parte de la evidencia para ser presentada en un juicio. Se investiga absolutamente todo, las llamadas telefónicas, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la cronología de los contactos telefónicos que ese día tuvo Luis Petersen con Fernanda Maciel? El saber que ya a las 8 de la noche ella no contestaba su teléfono. Se hace un análisis total, tanto como bien tú lo dices, las evidencias telefónicas es una evidencia física, entonces se analiza y se comprueba para saber y generar esta cronología o esta línea de tiempo para poder ir analizando y sabiendo cada paso y finalmente saber que la última llamada, por lo menos a esa persona, fue a las 8 de la noche.
Ahí entra también al trabajo y el análisis, por ejemplo, de lo que he conversado antes y días anteriores en relación a la triangulación de llamadas, por ejemplo. Claro. Porque a esa persona la pudo haber llamado hasta esa hora, pero no sabemos si hubo llamados después o derechamente ya no hay ningún tipo de llamado, y ahí nos puede dar una línea de tiempo de decir, ok, hasta aquí hubo comunicaciones y posiblemente hasta aquí esta persona estuvo en esta zona o en comunicación. ¿Qué pasó después? Es lo que hay que analizar. Carlos, me imagino que también esta reconstitución o esta cronología que se hace tiene que ver con buscar inconsistencias, contradicciones entre quienes están en el entorno cercano a la víctima, en este caso Fernanda Maciel, ¿no? Así es, esa es la potencia y la importancia que tiene la evidencia física. Como les decía anteriormente, hay dos tipos de evidencia, y aquí va a ser un poco de clase de investigación de escena del crimen, que es bueno para que toda la gente en su casa pueda entender. Sí. Hay dos tipos de evidencia en la ciencia forense. La evidencia física, que es lo que nosotros conocemos, que son las huellas, ADN, etc. Y la evidencia testimonial, que es la evidencia que es proporcionada por testigos, por sospechosos, por víctimas, que son los testimonios. Entonces, la evidencia física debe comprobar la evidencia testimonial, y es por eso es tan importante la evidencia física, porque muchas veces la evidencia testimonial se puede caer en contradicciones o derechamente es lo único que hay, y muchas veces no es potente para ser presentado como única evidencia en un juicio o condenar a una persona, y ahí es donde se genera la duda razonable, y ahí por supuesto el abogado me va a poder entender mejor. Entonces, en ese caso, la evidencia física es fundamental. Van las dos unidas de la mano, pero finalmente la evidencia física va a descartar o probar que esa declaración es real o no es real, o hay una mentira entre medio. Y Carlos, ¿qué pasa? Claro, nosotros estábamos viendo una reconstitución de las últimas 24 horas, pero lamentablemente el celular de Fernanda Maciel hasta el día de hoy no se ha encontrado. ¿Existe la posibilidad de... no sé si en Estados Unidos existe, como de poder periciar ese teléfono celular, pero a través de la compañía, sin tener el aparato telefónico, ver las llamadas, ver los WhatsApp? ¿Se puede o no se puede? Sí, lo que pasa es que aquí hay que separar dos cosas. Una es la compañía proveedora del servicio de la línea o de la antena telefónica, y la otra compañía es la dueña del teléfono. Antiguamente, cuando no existían los teléfonos inteligentes, solamente teníamos el aparato y la compañía que proveía el servicio. Ahora, como existen los equipos inteligentes, se tiene acceso también a lo que tenía el teléfono en sí, el teléfono inteligente, y en este caso, del caso de Fernanda, que es un equipo Apple. Entonces, al ser un iPhone, hay que hablar con la compañía que fabricó este teléfono y pedir acceso a la información que tiene el teléfono como aparato en sí, como computador. Y además se tiene que pedir al proveedor de la señal telefónica, del proveedor del servicio, si ellos nos pueden proveer cuáles fueron la línea de tiempo y cuáles fueron la frecuencia de llamadas que este teléfono tuvo. Entonces son dos cosas paralelas que van a entregar información que se puede entrelazar, por supuesto, entre esta información, pero también nos puede entregar la compañía telefónica no me va a poder entregar el contenido, por ejemplo, de la nube de ese teléfono. ¿Y qué pasa con lo va a hacer la compañía, el fabricante del teléfono. Carlos, ¿y qué pasa con la geolocalización? ¿Se puede obtener esa información a partir de un teléfono que está desaparecido y apagado a esta altura? Sí, por supuesto. Eso se obtiene a través de las dos compañías, tal como les digo. Se puede hacer una triangulación del equipo a través de la utilización de las antenas que pueden haber en el sector, porque, como les digo, los equipos siempre están recibiendo señal, independiente que estén prendidos o apagados, porque están preparados para realizar una llamada telefónica. Carlos. Y aparte está el equipo de GPS del equipo en sí, del teléfono. Claro. Clibardo. Carlos, muy buenos días, gusto saludarte. Muchas gracias por todo el apoyo y toda la ilustración que nos da para entender este fenómeno. Pero tú tocas dos temas que son centrales. Uno es que el proveedor local, el que da la trazabilidad de llamadas y los números de dónde se originaron esas conversaciones. Carlos explica muy bien que para ir a conocer el contenido, por ejemplo, de los audios de WhatsApp, si es que los hubiera, hay que hacer la solicitud a Apple en Estados Unidos. Eso involucra un tipo de justicia que no es solamente la chilena, sino que se tendría que hacer una carta rogativa que iría precisamente a solicitar que se pudiera suministrar ese insumo, por lo cual se extienden más los plazos respecto a periciar lo que fue el funcionamiento del aparato, Carlos.
Así es, eso es como funciona. Entonces, lo que sí hay que tener en consideración y que las compañías consideran mucho, las compañías fabricantes de teléfonos inteligentes, especialmente Apple, porque hay jurisprudencia y hay casos que se ha visto esto, es que en el caso de Fernanda, como es una muchacha que está desaparecida, ellos normalmente colaboran en estos casos para poder ayudar con su tecnología y poder resolver, saber dónde esta persona fue la última vez que estuvo, y utilizando, por ejemplo, el GPS. Ahora, Carlos, se habla de la importancia de las últimas 24 horas, en este caso, en un caso de desaparición que está catalogado como secuestro. Sí. Pero ¿qué importancia tienen las últimas semanas? Porque es ahí en donde en un primer momento aparece la figura de este famoso taxista que después se descarta. Sí, en el caso, en una investigación forense y en una reconstrucción forense no hay que descartar absolutamente nada, hasta por supuesto que realmente no hay ninguna relación y que no hay nada. Pero sí, no hay que descartar absolutamente nada. Todas las personas son sospechosas, todas las hipótesis son posibles, pueden que sean reales. Entonces, de ahí uno, en base a la evidencia física y la evidencia testimonial, cuando se combinan estas dos y se llega a un buen resultado, ahí uno recién puede empezar a descartar y decir, sí, había una hipótesis, pero no hay, que decía que había una persona X, no sé, un taxista, un chofer, cualquier cosa, y él era sospechoso, pero se descartó debido a esta evidencia física o esta otra evidencia y que no tiene relación con el caso. Y se acaba esa hipótesis, pero sí hay que mencionarla, para que no se generen estas dudas como lo que está ocurriendo ahora. Volvamos con Estados Unidos. A ver, hace algunos minutos Carlos Gutiérrez nos dijo desde Estados Unidos que la empresa que tiene en su poder esta máquina de radar para determinar si hay anomalías en el terreno ha facilitado a la familia de Fernanda Maciel de forma gratuita esta máquina. Antes de conocer la segunda noticia que nos tienes que dar esta mañana, Carlos, me gustaría preguntarte, tú nos dijiste que conversaste con la familia. ¿Cómo tomó esta primera noticia Paola Correa y el entorno de Fernanda Maciel? Paola está muy agradecida, por supuesto, de toda la familia, está muy agradecida de todas las gestiones que se han realizado y, por supuesto, muy agradecidos de GSSI y de Geodetection South America por este gesto que ellos han tenido hacia ella para facilitar estos equipos y los técnicos que los manipulan. E incluso es más de un equipo. Si necesitamos más equipamiento, ellos también lo van a proporcionar. Genial. Así que vamos a... ¿Y hay alguna fecha? Estamos trabajando con todo eso. ¿Hay alguna fecha Estamos ya trabajando que se pueda dar? con eso, pero no nos podemos adelantar a las noticias todavía. Ajá, perfecto. Y respecto a la segunda noticia, que entiendo es más importante aún que la primera, ¿de qué se trata? Así es, por eso no me quería adelantar todavía a eso. Quiero primero que todo dar agradecimientos públicos al fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, don Javier Armendáriz. Acabo de tener una reunión telefónica con él y él accedió y me entregó la instrucción para ser el líder del equipo pericial para poder trabajar en la bodega. Es decir, acabamos de conseguir la autorización para periciar la bodega con todo este equipo. ¡Uy, qué buena! Espectacular. Mira, oye, qué bueno. O sea, es un súper anuncio que está haciendo bueno. Hay luz verde, digamos. Tenemos Así luz es, verde, entonces, hay luz Carlos, verde. para acceder a la bodega, y tú vas a liderar el equipo con esta maquinaria, esta tecnología que has conseguido de manera gratuita para ayudar a la familia de Fernanda Maciel. Así es, por eso quiero reiterar nuevamente los agradecimientos al fiscal Javier Armendáriz, que pudimos realizar esta gestión y él accedió y él autorizó directamente para poder realizar estas pericias en la bodega con todos los equipos y por supuesto conmigo liderando todo el equipo pericial. ¿Tú vas a liderar esto desde Estados Unidos a la distancia, Carlos? ¿Piensas viajar a nuestro país? No, yo voy a viajar, tengo que viajar para hacer todo esto de manera presencial. Carlos, mira, bueno, primero, qué buena noticia para la familia de Fernanda Maciel, o sea, de Fernanda, para Paola, para sus otras hijas, así que muchas felicitaciones por eso. Pero también te quería preguntar, porque nosotros ayer conversábamos con Francisco Lermanda de Topos Chile, quienes estuvieron a cargo también de periciar la bodega. Y él decía que finalmente con la tecnología que ellos tenían, la bodega ya estaba prácticamente entera periciada. ¿Tú discrepas de esto? ¿Tú crees que aún se pueden hacer cosas, que hay cosas que no se han hecho? ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Son pericias de otro tipo quizás? Porque las máquinas, lo que nos decía Francisco, las máquinas en el fondo al parecer son similares. Pero ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, yo no discrepo con él. De hecho, yo sé que los topos hacen un excelente trabajo con la tecnología con que ellos cuentan, pero acá estamos hablando de otro tipo de tecnología. Es otro tipo de equipamiento que no existe en Chile, nadie lo tiene en Chile, solamente esta institución que es esta compañía que lo distribuye hacia el mundo, y tenemos la distribución y tenemos la compañía que Geodetection South America, que es la que distribuye para toda Latinoamérica. Este equipo es de última tecnología. Es como, para que todos entiendan en la casa, es como que, no sé, los equipos que hay en Chile son un iPhone 5 y nosotros vamos a llegar con el iPhone X Max. Exacto, perfecto. Z, es lo último que existe. Actual. No hay nada más avanzado que esto. Carlos, una pregunta, que esto es una duda que se me quedó planteada la última vez que hablamos contigo. Este aparato, además de ser una especie de escáner en profundidad sobre terrenos, ¿se puede también emplear en todo tipo de superficie? Me explico, porque al verlo da la impresión que solo funciona en el suelo, en el piso. ¿Se puede hacer en paredes, techo, entre techo, en todas partes? ¿Tiene una forma de adaptarse a las distintas superficies? Sí, por eso les comentaba que no solamente vamos a trabajar con este equipo específico, sino que vamos a trabajar con otro tipo de equipos que son es exactamente la misma estructura, la misma principio, pero hay otros equipos que son portátiles y me refiero a que son manuales, tú los puedes manejar solo con la mano. Perfecto. Entonces, eso nos va a facilitar detectar elementos en muros, en techos. Nosotros vamos a periciar la bodega completa. Absolutamente completa. Cuando tú nos dices la bodega completa, ¿te refieres a la parte posterior, el antejardín, el interior de la bodega, incluido su entretecho y paredes? Vamos a periciar la propiedad completa, mejor dicho, todo. ¿Cuánto demora ese peritaje, más o menos? Tenemos que ver las dimensiones que tiene, ya estamos consiguiendo los planos y todo eso para pasárselo a los técnicos y ellos me pueden indicar, pero tenemos presupuestado estar trabajando ahí lo antes posible, lo antes que nos permita el traer y tener los equipos en Chile. Por supuesto, poder viajar también y llevar otros elementos que yo voy a llevar directamente desde acá a Estados Unidos para, en el caso de encontrar otro tipo de evidencias, también procesarlas y analizarlas en el lugar con otros elementos. No hay que enfocarse solamente al trabajo del georradar o el GPR, sino que pueden haber otro tipo de evidencias biológicas u otro tipo de evidencias que sí necesitan otro tipo de procesamiento y también los vamos a realizar. Eso es básicamente lo que tú decías, que tú periciarías completamente la bodega de nuevo, desde cero. Es por eso que vas a traer todos los equipos necesarios para hacer exactamente eso. Así es. En la ciencia forense y especialmente la investigación de escena del crimen, tú tienes una primera vez, y como muchas cosas en la vida. Claro. Entonces, eso te permite ingresar por primera vez y única vez a la escena del crimen. Después puedes ingresar muchas veces nuevamente, pero no vas a tener la oportunidad de realizar todo bien de una primera forma. Entonces, es por eso que yo voy a ir personalmente y voy a llevar todos los equipos que sean necesarios y van a ir todos los técnicos que sean necesarios conmigo para trabajar en este gran equipo forense que vamos a periciar completamente. Carlos, la bodega. Y cuando tú vengas a realizar estas pericias a la bodega, ¿vas a trabajar con alguna policía? ¿Eso está coordinado o solo ustedes? Porque sabemos que la familia de Fernanda no tiene muchas expectativas del trabajo de Carabineros, sino que preferiría que ahora tomara la policía investigaciones el caso. No, eso es lo que estamos coordinando con el fiscal regional. Sí, vamos a trabajar con una policía. Yo pedí trabajar con policía. Yo no tengo ninguna preferencia con ninguna de las dos. Yo sé lo profesional que son ellos, las dos policías. Sé también las limitaciones que tienen ambas policías. Es por eso que nosotros vamos a llevar los equipos de georradares y también otros equipos forenses que voy a llevar personalmente. Entonces, necesita, por supuesto, la policía estar ahí porque es la policía local. Eso no, son los investigadores locales, eso no hay que sacarlo de la ecuación porque no corresponde. Judicialmente ellos deben estar ahí, inclusive ojalá que pudiese estar la fiscal con nosotros también presenciando todo esto. Entonces, es muy bueno para todos esto lo que se va a realizar porque también las policías, la que participe, les insisto, independiente, yo no tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos. Las dos son altamente profesionales, les vuelvo a insistir, con los recursos que tienen, como lo comentábamos el miércoles pasado,
pero sí va a ser una gran oportunidad para ellos de entender cómo se trabaja con este tipo de equipos, de entender y aprender cómo se trabaja en un país desarrollado las ciencias forenses. Entonces va a ser fundamental para ellos como aprendizaje también esta oportunidad, porque es una oportunidad única que van a poder tener. Carlos, este informe que tú puedas elaborar tras las pericias en la bodega, ¿va a ir directo de tu mano a la fiscal del caso o al fiscal regional, o pasa a las policías y a través de ellos a la fiscalía? No, yo tengo la orden directa del fiscal regional y yo voy a trabajar con el fiscal regional. Perfecto. Claudio Rojas, me imagino que has hablado con Paola, con Pedro Díaz, el abogado de Paola, y me imagino que están además muy contentos con esta noticia que Carlos comparte hoy día en Hola Chile. Sí, de hecho la familia está tremendamente alegre de las noticias que se han presentado, primero respecto al poder obtener estos equipos que son de última tecnología, y segundo, poder tener la participación de Carlos en las diligencias concretas. En terreno. Eso, pero a mí en concreto como abogado, yo siento que esto está cada día más desordenado y que esto cada día se está complicando mucho más. ¿Por qué? Primero, no puedo entender cómo el fiscal regional está permitiendo que se forme un equipo extranjero con profesionales extranjeros para participar en Chile en una investigación que, ojo, ya se efectuó por el Laucar con informes concretos, y supuestamente Topo Chile dice que su máquina es la única de 3 que existe en el mundo y que es la última tecnología, que puede detectar hasta un hueso de pollo a 50 metros, y ahora me están diciendo que no es tan así, porque aquí hay otra última tecnología. Entonces, aquí siento que la Fiscalía nuevamente está dando palos de ciego, porque o se cuadra con un equipo y le damos validez a cierta realización de ciertos peritajes, o de frentón decimos no creemos en estos peritajes, no creo en lo que se hizo por la Laucar, no creo en la máquina de Topo Chile y tengo que partir de cero. Y si Armendáriz te autorizó a hacer todo esto, es porque efectivamente hay algo que no está cuadrando. Entonces, me parece muy extraño. Y por otro lado, tú no puedes trabajar directamente con el fiscal porque necesariamente el informe tiene que ser entregado por las policías, porque si no, no tiene validez en juicio. Yo entiendo tu postura, Claudio, pero más allá de es que jurídicamente no me cuadra. Pero más allá de las envidias, de los celos que puedan haber, de los resquemores. No son envidias. No, pero de la gente que se puede sentir pasada a llevar, de las policías. Yo creo que aquí se está atendiendo a la voluntad de una familia. Que tiene una persona desaparecida hace más de un año y que le ha pedido ayuda al fiscal nacional. Y que hoy día se accede a una ayuda a la que antes no se tenía. No sé qué tiene Carlos que tampoco tienen la plata para poder costear. Además. Exacto. O sea, primero, Chile tiene casos históricos donde han intervenido expertos del extranjero. Tenemos el caso Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, con trabajo de peritos extranjeros. Tenemos todos los casos de detenidos desaparecidos donde normalmente trabajan equipos extranjeros también en el país y nadie dice absolutamente nada y nadie cuestiona nada. El caso del presidente Frey, donde supuestamente también era un suicidio o un fallecimiento por causa natural, y ahora se comprobó algo completamente diferente. También gracias a un equipo extranjero. Entonces tenemos que entender que en Chile, si bien es un país que está muy bien desarrollado, pero tiene limitaciones técnicas y limitaciones científicas, por lo que ya conversamos el día miércoles. Entonces no hay que cerrarse, no hay ninguna cosa por qué sentirse avergonzado en pedir ayuda a equipos extranjeros, porque los equipos extranjeros muchas veces tenemos más experiencia y más conocimiento de lo que ocurre en Chile. Entonces, por supuesto, el equipo que mantiene los topos es un equipo diferente al que nosotros llevamos, al que acabamos de conseguir. Entonces, hay que hacer la pericia porque hay una familia que está pidiéndolo. Vuelvo a darle el agradecimiento al fiscal regional por acceder a realizar estas pericias, y nosotros estamos trabajando en beneficio de las víctimas, independiente de lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir o no. Yo ya tengo la autorización del fiscal y él es el que lidera. Eso me lleva a mi segunda pregunta, Carlos. Primero, ¿qué efectividad puede tener una diligencia que tú realizas anunciándola ya casi por televisión respecto a la pericia de un lugar donde eventualmente los hechores pueden estar trabajando el sitio del suceso hace meses? Y segundo, recordemos que este sitio del suceso ya ha sido dado vuelta, han llevado palitas, han hecho de todo en ese sitio del suceso. ¿Qué eventual resultado positivo podrías tener en un lugar tan manipulado y tan trabajado? Eso no lo sé porque no soy mago, no puedo ver el futuro, pero sí lo voy a poder responder cuando se finalicen las pericias. Claro, entonces se le va a poder entregar, lo que sí se le va a entregar a la familia, independiente del resultado, lo que se va a responder y lo que se va a entregar a esa familia, que es familia de víctima, es
se hizo la pericia y se agotó la instancia. No hay nada más que se pueda hacer, sea el resultado positivo o no se encuentre nada. Se hizo todo con el mejor equipo del mundo, a costo cero para usted. No hay nada más que hacer. Vino uno de los mejores forenses de Latinoamérica y uno de los más reconocidos del mundo. Vino para acá, costo cero nuevamente, se hizo todo lo que se pudo hacer y con la tecnología que hay ahora, año 2019, mayo, junio, no se puede hacer nada más, a lo mejor más adelante. Lo mismo pasaba con el ADN, hay casos que se resuelven 40 años después porque no había ADN antes. Los casos fríos en los cuales tú trabajas efectivamente en Estados Unidos. Es que la verdad yo siento que por la tranquilidad de la familia, y hoy día lamentablemente hay muchas familias como la de Kurt Martins o la de Mariana Loreto, que les encantaría también poder contar con la asesoría de ustedes. Y tal como decía Paola Correa, ella sabe que algo está en la bodega. Y si la escena ha sido manipulada porque ha estado 1 año, 3 meses ahí. Y han ingresado carabineros, han ingresado los topos, han ingresado policía de investigaciones. Pero aún así, la tecnología con la cual cuenta Carlos es capaz de detectar esas manipulaciones. Absolutamente. Exacto, o sea, por ejemplo, tenemos el caso, del caso Matute. ¿Cuántos años estuvieron buscando al caso Matute, al caso Anfrunz? Todavía hasta el día de hoy no pueden resolver casos. Hay millones de casos de desaparecidos, millones de casos donde la gente quisiese tener esta tecnología, tener acceso, y ya la tenemos. Hagamos las cosas como corresponde. Carlos, yo lo dije. Carlos, disculpa, una pregunta, no sé si antes esto lo había respondido. De partida, yo en lo personal, además de estar tremendamente agradecido por tus diligencias, creo y quiero creer de que esto va a ser el escaneo definitivo de este lugar y debemos despejar cualquier duda. Si no encontramos algo ahora, no lo vamos a hacer más y se está haciendo lo mejor posible. Tenemos que enfocarnos en otro lugar. Exacto. La pregunta es la siguiente. ¿Esta máquina puede ver presente y pasado? Me explico. ¿Puede saber si hay algo ahí o si hubo algo ahí? Así es. Si hay una remoción de la Tierra, podemos ver que hay una disturbación geológica de ese lugar, y es ahí donde son los otros equipos que yo voy a llevar, equipos forenses, para detectar elementos biológicos que pudo haber habido ahí. Exactamente. Si alguien enterró un cuerpo ahí, por ejemplo, y el cuerpo fue removido, primero la máquina va a detectar que hubo una remoción de esta estructura geológica en esa zona. Y ahí es donde yo voy a levantar otro tipo de evidencias, vamos a trabajar con otro tipo de elementos. En algunos casos voy a, si es necesario, traer muestras para acá en Estados Unidos o traer otros expertos, porque como les decía el otro día, hay tecnología y hay análisis, por ejemplo, para obtener uno tomando sola una muestra de suelo y usando un doble cromatógrafo de gases, que hay muy pocos en el mundo. Y en la universidad tenemos la fortuna de tener uno con una de las expertas más grandes de europeas y acá en Norteamérica. Carlos, perdón, y se puede analizar, para terminar la idea, y se puede analizar esa tierra y saber si ahí hubo olor o rastros de descomposición. Es que eso no lo conocíamos, no lo habíamos escuchado nunca. Un doble cromatógrafo de gases. ¿Qué hace eso? ¿Qué es eso? Ese doble cromatógrafo de gases es fabricado a petición de algunos científicos y químicos que hay en el mundo que se dedican a estudiar el olor a la descomposición. Entonces, por ejemplo, nosotros en la universidad, y no sé si ustedes, me imagino que han escuchado más de alguna vez los términos de granja de cadáveres que hay en algunos lugares en Estados Unidos y en algunos países como Australia, en Londres se va a abrir uno el próximo año, en Canadá también. Son lugares donde la gente deposita, y son universidades generalmente, la gente dona su cuerpo después que fallece, y el cuerpo se deposita en una zona determinada y se analiza el proceso de descomposición del cuerpo en diferentes circunstancias. Entonces, al sol, vestido, dentro de una maleta, enterrado, en diferentes cosas. Entonces, dentro de estas granjas, que son muy utilizadas por el FBI, nosotros podemos obtener diferentes tipos de análisis de suelo, y eso se ingresa al cromatógrafo de gas, al doble cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas, y nos entrega una imagen en 3 dimensiones. Y el químico, que en este caso es la doctora Perrot, ella analiza esto y establece, sí, aquí hay este tipo de olores que son la descomposición.
y que son característicos a la descomposición. Entonces, y que es científicamente comprobar lo que hace, por ejemplo, un perro detector de cadáveres. Es lo que se utilizó en el caso de Madeleine McCann con este perro que encuentra rastros de descomposición también en el peluche, efectivamente. Exacto. El problema de los perros es que en algunos casos generan estos falsos positivos, pero no hay nada científico hasta el año 2011 que pudiese comprobar esto. Desde el año 2011 hasta la fecha se ha avanzado muchísimo en esta área, hay congresos exclusivos de esto y volvemos a lo mismo lo que conversábamos el miércoles. Si las policías no tienen acceso, si las policías no se capacitan en congresos de alta calidad, no saben esto. Yo lo dije en un reportaje en enero en un periódico en Chile. Las policías en Chile están 20 años atrasadas. Pero Carlos, una pregunta que yo me imagino que muchas personas que nos están viendo ahora también se la hacen. Porque yo me imagino que de distintas partes del mundo a ti te llegan solicitudes de colaboración. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en este caso en particular que te involucraste tanto? No sé, el mal manejo que han tenido las policías, el mal manejo que ha tenido la fiscalía. ¿Qué te llamó la atención que tú sientes que tú puedes colaborar, particularmente en el caso Fernanda Maciel? Bueno, como bien tú dices, yo tengo varios casos donde estoy colaborando, tanto acá en Estados Unidos, en México, en Perú, entonces, y por supuesto en Chile. Entonces, por supuesto, me llamó la atención el manejo de una persona que no hayan podido encontrar, me llamó la atención el cómo se estaba manejando el análisis de la escena del crimen o esta famosa bodega que por fin vamos a poder periciar. Oye, finalmente. Entonces se genera esto y por supuesto la víctima. Las víctimas son personas como cualquier chileno, como cualquiera de nosotros, y lamentablemente ella cuando me contacta me indica eso, que se siente de manos atadas y que sí la puedo ayudar. Entonces una de mis misiones que generalmente yo cumplo es realizar este tipo de ayuda, realizar este tipo de apoyos en estos casos, porque si tuve la fortuna, entre comillas fortuna, de poder venir a Estados Unidos, capacitarme, tener años de experiencia trabajando en el laboratorio forense, en el Lavocar en Chile, haber participado en el proceso de identificación del terremoto del año 2010, haber participado en el proceso de identificación de víctimas en el incendio en un hostal en Magallanes, en Punta Arenas, con víctimas todas extranjeras y poder repatriarlas a todas sin tener ningún error. De haber desarrollado una nueva técnica forense, una nueva especialidad forense acá en los Estados Unidos a partir de un estudio científico que realicé. Entonces, siempre es el por qué no devolver a la comunidad, y eso es lo que hago normalmente, devolver a la comunidad y que tengan acceso, porque todas las personas tienen el derecho de tener acceso a la mejor justicia, independiente del país, independiente si tienen mucho dinero, si son de escasos recursos. Somos todos personas y todos tenemos derecho a poder tener acceso a todo esto, y por eso yo estoy muy agradecido tanto del fiscal Armendáriz, de la empresa que nos está facilitando los equipos, y por supuesto vamos a tener y poner todo el esfuerzo para poder apoyar a la familia de Fernanda. Carlos, te quería hacer una pregunta respecto a las pericias que tú hablabas, estas que pueden llegar a medir la descomposición de que hay en un sector de la tierra, porque en lo que han encontrado, y varias veces se ha señalado, en los sitios o en las casas colindantes de la bodega, son mascotas que han sido enterradas. Sí. Esta máquina puede hacer la diferenciación entre una mascota que falleció y que, como muchos de nosotros, la enterramos en nuestro patio, a lo que podría haber sido el cuerpo de una persona. Sí, por supuesto, y de hecho eso es una de las características que tiene la microantropología forense, que es la nueva especialidad en las ciencias forenses que desarrollé y que recibo bastantes premios en diferentes lugares del mundo. Es llegar con toda esta tecnología, con estas nuevas especialidades, y poder analizar y poder determinar en el lugar y saber si es un hueso humano o no, si está muy fragmentado. Claro. Entonces es previo al ADN, es mucho más económico, mucho más rápido. Entonces nos va a generar muchísimo, vamos a trabajar de mejor forma y vamos a tener respuestas más rápidas y más certeras. Salfa. A mí es que de verdad, Carlos, te digo que no solo estoy expectante, tengo, no sé cómo expresarlo, como una profunda fe de que esta tecnología que tú vas a traer va a arrojar una serie de luces donde solo hasta ahora hemos estado caminando en la oscuridad. Y me gustaría, hago un pequeño paréntesis nomás en el tema, que si eso es así, cuando hemos esperado más de un año para tener algún tipo de respuesta certera,
es que si esta máquina resulta, que ojalá la adquiramos. Sí. Y que no familias tengan que esperar 1 año y 3 meses para tener noticias de algo que, a la vista de lo que todos creemos, claro, es muy lógico donde habría que haber buscado desde un inicio, de una forma completa, de una vez por todas. Sí, desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de encontrarse en el camino con un Carlos Gutiérrez. Exacto, claro. Así que espero que se haga esa adquisición, espero que salga todo bien, la verdad, porque esto puede salvar muchas vidas o generar otro tipo de esperanza en la familia. Según tu experiencia, darle paz a una familia. Absolutamente. Según tu experiencia, Carlos, la bodega debió haber permanecido cerrada durante este año y 3 meses. ¿No debió haber habido acceso de nadie a ese lugar? Claro, ese es el panorama ideal, pero lamentablemente no podemos devolver el tiempo ni estar buscando los ideales. Normalmente en la investigación de escena del crimen, tú nunca tienes los ideales, siempre tienes lo que hay y tienes que trabajar en base a eso. Entonces, es una circunstancia, por supuesto, que que ya sabemos y está en consideración, que es un lugar que está alterado, que se ha manipulado, por supuesto, por las policías. Pero es parte del trabajo, o sea, por algo somos los profesionales y somos expertos forenses y tenemos que trabajar en base a eso. Es como hablar con un médico y decirle que la persona no esté enferma o que le dé el diagnóstico. El médico sabe y va a tener los diagnósticos y tiene que obtener los diagnósticos en base a lo que está viendo, es lo mismo que vamos a hacer nosotros en el lugar. Y tal lo que decía Salfate recién, claro, nosotros sería ideal, por supuesto, independiente del resultado que ocurra en la bodega, claro, que el gobierno, que las policías tengan este equipo, pero lo más importante, más que tener el equipo también es el entrenamiento. Exacto. Porque volvemos a lo mismo y lo conversamos el miércoles, no sacamos nada con tener un equipo de $20,000, $40,000, $100,000 guardado en una caja porque nadie lo sabe usar. Claro. Entonces tenemos que entrenar y los policías se tienen que ir entrenando, tanto los primeros respondientes, que son los policías que llegan por primera vez a la escena del crimen y que son los responsables de custodiar la escena del crimen, y por supuesto también los policías que trabajan en el laboratorio y que necesitan una capacitación actualizada y permanente y una buena capacitación. Buenas noticias, por lo menos para Paola Correa, para su familia, para su abogado. Pero tal como Carlos desde Estados Unidos lo señala, es muy importante lograr reconstituir de manera fidedigna lo acontecido en las horas y las semanas previas. Y hay una cronología clave que hemos realizado para poder entender qué hizo, qué conversó, cómo incidió en la vida de las últimas 24 horas que se conocen de Fernanda Maciel respecto del entorno más cercano. Pongan atención, toda la gente que se viene sumando a la sintonía de La Chile, al informe de nuestra periodista Patricia Flores. La Paola me llama y yo no alcancé a contestarle. Y a los minutos me llama el cuñado de Paola y me dice, Luis, ¿y la Fernanda está en la casa? Y me dice, no. La necesito mucho, era muy buena amiga ella, muy simpática, buena amiga, la extraño demasiado. Y la mamá tenía almuerzo preparado. Para contarles esta historia es necesario retroceder al 9 de febrero. Son 4 relatos, 4 testimonios que nos ayudarán a comprender las 24 horas antes del extravío de Fernanda Maciel. Es esta quizás una de las últimas imágenes que muestran a Fernanda Maciel, registro en blanco y negro que hace pensar a su familia sobre el paradero de Maciel. Hoy las pericias se enfocan en la bodega. Es viernes. Fernanda se encuentra junto a Petersen, su pareja. Están terminando de construir un radier y a lo que terminan, ella y él se dirigen a la casa de la abuela de Maciel. Allí fue dejada pasada las 17 horas. Y es que sería el cumpleaños de su hermana el motivo de una junta familiar. Luis sigue su curso, va rumbo a trabajar. Eran las 6 de la tarde. Pues yo el día anterior había estado con ella. Ya. El día viernes. ¿La noche anterior? No, pues no en la noche, el día. Viernes del día. ¿Ya? Estuvo conmigo en mi casa porque estuvimos haciendo un radier.
que fue en un dormitorio para cambiar un piso de madera, y después ella me dijo, yo terminé, me fui a trabajar. Fernanda le dije, ¿te voy a dejar a tu casa o te voy a dejar a dónde te voy a dejar? Me dijo, no, anda a dejarme donde la abuelita por parte de papá. Yo la dejé ahí, incluso porque era el cumpleaños de la hermana, incluso me recibió la abuelita, estaba la tía, todo eso. Yo me bajé del auto y eso fue lo único, la última vez que yo vi a Fernanda. Las horas pasan y el día viernes se va encontrando con el ocaso. Fernanda estaría en el cumpleaños de su hermana en casa de su abuela, la que se ubica a unos 15 minutos de su domicilio. Allí pasaría lo que hoy serían los últimos momentos familiares. Hay reserva en la carpeta, sin perjuicio de ello. La mamá lo ha señalado, el día anterior ella fue a la celebración del cumpleaños de su hermana. Tenemos el registro de eso, tenemos el registro del regreso de eso a su casa. Sábado 10 de la mañana, comenzaba un nuevo día. La agenda de Maciel parecía estar copada de actividades. La jornada estaría marcada por la salida con un amigo, con el que se habría ido a arreglar las uñas. Cita que terminaría con su vuelta a casa. Allí la esperaría su mamá con un plato de porotos. Su estado de embarazo la habría tenido con antojos, y es que según el relato, Paola la llamó para almorzar. Sería en ese entonces donde una supuesta pelea entre ella y su mamá tendría lugar en esta historia. Un supuesto cruce de palabras habría provocado un momento de tensión entre ellas, que luego culminaría con una reflexión que hasta el día de hoy marca a Paola. Ella fue quien la vio cruzar por última vez la puerta de su casa. Tenemos del día de la desaparición de su casa a hacerse la uña específicamente, la trasladó un vecino, luego se va a comprar comida rápida, regresa a su casa, almuerza y alrededor de las 5 de la tarde ella sale, digamos, de las horas que hay en los registros de las cámaras. Dentro del trayecto de las uñas pasan a comprar comida rápida y luego regresan a la casa. Y eso ocurre más o menos tipín 2 de la tarde, una cosa así. Luego de ello, y la mamá tenía almuerzo preparado y bueno, ella lo ha declarado con mayor detalle porque ella vivió ese momento y cuánto se llama, y ella lo ha relatado con más precisión. Todo lo anterior se investiga, todo lo anterior se han pedido declaración y todo lo demás. Terminó de almorzar, que estaba con la mamá, terminó de almorzar, se paró y se fue. Se demoraba en arreglarse y había que esperarla en la mesa para cenar a ella. O de repente se sentaba a medio arreglar nomás y después terminaba de arreglarse. Yo tengo un cuadro en mi living donde tengo una foto de la Fer, que todo el día mantengo una velita encendida, pero no porque yo crea que ella no está, sino que para mí representa la esperanza de volver a encontrarme con ella. 16:55 y se registra. Es Petersen. Hablarían escuetos 3 minutos. Mientras él se encontraba trabajando, lograrían comunicarse. Sin embargo, la conversación no pasaría más allá del hola, ¿cómo estás? Las horas pasan, son las 20 horas. Luis vuelve a marcar sin lograr contacto alguno. Y es que hace tan solo 2 horas atrás, Fernanda habría salido de su casa rumbo a la bodega, faltando a su trabajo. El día sábado, yo la llamé el día sábado. ¿En la mañana? Yo la llamé como a las 8 de la noche, más o menos fue. Después de que hablaron 5 para las 5, tipo 8 tú la llamas. La llamé y no me contestó, pero yo pensé que tenía problemas con el teléfono porque lo cargaba, lo descargaba. Y ahí la llamada no me contestó. Entonces yo ahí dije, ya no me contestó y dije, voy a darme un tiempo. Y yo salí. ¿Con quién saliste? Yo me junté con unos amigos, una pareja de amigos. Y el día domingo me entero porque me llama la Paola, me llama y yo no alcancé a contestarle. Y a los minutos me llama el cuñado de Paola y me dice, Luis, ¿y la Fernanda está en la casa? Y me dice, no. Existen algunos videos que nos permiten establecer que ella queda alrededor de o cerca de este lugar denominado La Bodega. Por eso tiene tanto interés el seguir con la experiencia ahí hasta que nosotros tengamos la certeza de que se haga lo pertinente y nos deje tranquilo como familia.
Testimonios incógnitos también se han sumado para aportar datos y de esa forma esclarecer una desaparición que lleva más de 15 meses en curso. Han sido los propios amigos quienes han salido en la defensa de Fer. Son ellos quienes han dado fe y a su vez entregado hipótesis de lo que podría haber pasado con Maciel. Lo que pasó con Fernanda, me da mucha pena el caminar estas calles pidiendo justicia por ella, por su hija. Mucha pena, mucha nostalgia, el saber que hablan tantas cosas que no son verdades. Era muy buena amiga ella, muy simpática, buena amiga, la extraño demasiado. Por hoy los ojos están puestos en la bodega. Ha sido la misma familia en el sitio. Serían las diligencias de la fiscal lo que estaría dejando inconforme a Paola. Mientras tanto, se encuentran a la espera de maquinaria que permita buscar con minuciosidad el rastro de Fernanda Maciel, desaparecida durante la tarde del 10 de febrero. Sí, Julia, acá estamos en la famosa bodega de Conchalí, la que se habla tanto, donde se han hecho diversas pericias, y yo efectivamente hace breves minutos, 5 o 10 minutos nomás, hablé con Paola Correa. Paola, bueno, queríamos hablar con ella en cámara, pero bueno, lamentablemente no pudimos, estaba media delicada de salud, pero me contó y me expresó su felicidad por esta buena noticia. Sin duda que es una buena noticia que esta máquina opere acá en la bodega, que realice las pericias pertinentes. Y Paola me destacó algo súper importante, que ella venía insistiendo harto para que se realicen nuevas pericias en la bodega. Se han hecho pericias en la bodega, se han realizado ya antes, pero ella no ha estado conforme para nada con lo que se ha hecho. Cree que no han sido pericias profundas, pericias con detalle, y cree que esta máquina puede revelar algún nuevo resultado, que hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Entonces estaba muy feliz por eso. La fecha que esta máquina pueda operar las pericias, eso todavía ella no lo sabe, pero sin duda que está muy contenta con esta noticia. Claro, Pablo, la verdad es que sabemos que Paola está con ahí un tema de salud un poquito delicado. Le mandamos un abrazo, un beso y esperemos que se recupere luego. Por lo mismo no salió al aire contigo hoy día, pero es bueno lo que te cuenta. Y cuando tú piensas en el tiempo que ha pasado sin ninguna respuesta definitiva respecto del paradero de Fernanda, es lógico que la esperanza se centre en esta tecnología que puede venir de Estados Unidos con un experto de la categoría de Carlos. Tengo dos consultas. Primero para Pablo, que nos cuentes en qué condición está la bodega. ¿Está abierta? Porque recordemos que es un depósito de plástico. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle justamente a propósito del plástico, porque hay gente que cree y que plantea dentro de la hipótesis que si se ocultó alguna evidencia, se puede haber hecho, Carlos, con este mismo plástico, envolviendo ese elemento y, por ejemplo, enterrándolo. Esta máquina detecta elementos que pueden haber sido forrados con papel alusa, por ejemplo, con cualquier otro tipo de elemento. Sí, esta máquina detecta todo, detecta cualquier tipo de anomalía, y tal como lo vemos en los videos, en las imágenes de soporte que tenemos ahí, esta máquina es una de las máquinas que es manual. Ustedes vieron que se maneja solamente con una mano, es bastante simple de usar, va marcando y va detectando los diferentes elementos. De hecho, la máquina puede escanear incluso si hay armas de fuego u otros elementos en los muros, y entrega la forma. Entonces la información que entrega es muy en detalle. Y por supuesto, si es que hay alguna evidencia que podamos encontrar o que se pueda aparecer envuelta en un plástico o envuelta en otro elemento, nosotros vamos a llevar otro tipo de elementos forenses para poder periciar esas evidencias en el lugar y poder establecer si poseen sangre, si poseen otro tipo de elemento biológico. Si es necesario, por supuesto, de trasladarlo a algún laboratorio, se va a hacer. Es por eso que se tiene que trabajar con una policía también, para que tome este tipo de evidencia y las pueda procesar en los laboratorios de ADN que ambas policías poseen, o el Servicio de Medicina Legal, por ejemplo. ¿Y detecta cemento también que haya sido maniobrado, por ejemplo? Porque recordemos lo que dice Paola, que vio un video de una persona que llegó con un saco de cemento y que después aparece con un balde, con un escobillón y con una pala.
Y han habido casos, el inspector Vallejo tiene muy buena memoria respecto a eso, que en el sur, me parece, se hizo como un radier, concreto, claro, a unos 6, 7 metros, y bajo eso había evidencia humana. En este caso, de ser eso factible, ¿la máquina tiene esa capacidad de detectarlo? Sí, la máquina tiene la capacidad de detectar las anomalías y las diferencias en el concreto. ¿Cuál es una de las características también, y hay que tener en consideración, y por algo hablamos, y yo siempre estoy hablando de un equipo forense, un equipo de investigación que vamos a trabajar en la bodega, es porque, y por eso también tengo que estar yo presente, porque si bien los técnicos que manipulan estas maquinarias son expertos en las maquinarias, ellos no son forenses. Entonces, es la misma estructura de equipo forense que se utiliza acá en Estados Unidos cuando se utiliza este equipamiento. Se trabaja con los expertos que manipulan los equipos, pero se trabaja también en conjunto con un científico forense que puede detectar esto, por ejemplo, estas anomalías a simple vista o utilizando otro tipo de herramientas o con la expertise de tener el conocimiento, por supuesto, de esto y también indicar, ok, aquí al parecer hay una anomalía, revisemos con la maquinaria en este punto, revisemos con la maquinaria en este otro y así nos vamos enfocando y vamos localizando las evidencias o los indicios que podamos observar en este lugar. Carlos, yo te hablaba de las diferentes informaciones que puede arrojar finalmente todas estas pericias a la bodega. Si finalmente no se encuentra nada, ¿qué otro punto de interés tú ves en el barrio en donde podrían hacerse distintas pericias? Lo importante de la pericia que vamos a realizar en la bodega es que se va a realizar la pericia con la mejor tecnología, como lo decía antes, que existe en el mundo. No hay nada mejor y no hay nada más actualizado que lo que vamos a utilizar para periciar ahí. Independiente del resultado, se tenga un resultado positivo, que se entienda que podamos encontrar algo o que no encontremos absolutamente nada, información valiosa. Es un resultado. Claro. Tanto positivo o negativo, es un resultado que nosotros como investigadores y la Fiscalía, por supuesto, como investigador y las policías, van a tener. Que hasta ahora no existe esa certeza por lo que nos señala la familia y porque sabemos que la tecnología que se ha utilizado no es la mejor y por un tema de recursos, no es un tema de capacidades o que no se quiera hacer bien el trabajo. Claro, las policías, vuelvo a insistir, la Fiscalía trabajan de manera muy profesional, las policías trabajan profesionalmente, pero de acuerdo a los recursos que tienen también. Entonces, Carlos, el resultado que tengamos de ahí claramente nos va a indicar y nos va a poder apoyar de saber si vamos a necesitar seguir indagando en otro lugar o ahí finaliza esa parte de la investigación y después se continúa con otras indagaciones. Carlos, te queremos agradecer este contacto, ya lo sabes, esta es tu casa para cuando invitado a nuestro programa a seguir conversando respecto a las distintas técnicas y peritajes que se pueden hacer para encontrar, porque todos queremos eso finalmente, saber qué pasó con Fernanda Maciel. Gracias, Carlos, buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias a toda la gente que está en su casa viendo y por supuesto un gran abrazo a la familia de Fernanda y que vamos a poner todos nuestros esfuerzos para poder agotar las instancias en esta pericia. Así que muchísimas gracias a ustedes por tenerme el día de hoy en su programa. Gracias por las tremendas noticias que compartiste con nosotros esta mañana. Lo esperamos acá nuestro querido Pablo Jutronich. Gracias, Pablo, por tu informe.